Ley de Ohm. George Simon Ohm, 16 de marzo de 1789 al 6 de julio de 1854. Físico oriundo de Erlangen, Alemania. ¿Qué descubrió Ohm? A través de sus mediciones y sus experimentos, encontró que la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito es directamente proporcional al voltaje o tensión del mismo e inversamente proporcional a la resistencia que representa. Es decir, que si comparamos la intensidad de la corriente con el voltaje, nos vamos a dar cuenta que son directamente proporcionales. Si aumenta el voltaje, aumenta la intensidad de la corriente. En cambio, si comparamos la intensidad de la corriente con la resistencia, nos vamos a dar cuenta que si la resistencia aumenta, la intensidad de la corriente es menor. Es decir, que a mayor resistencia, menor intensidad de corriente. La ley de Ohm se puede expresar matemática de la siguiente manera. B igual a I por R. B significa voltaje, I significa intensidad de la corriente eléctrica y R significa resistencia. Las unidades para el voltaje son voltios, las unidades de la corriente son amperios o ampere y las unidades de la resistencia son ohmios. Si queremos buscar el voltaje tenemos que multiplicar la intensidad de la corriente por la resistencia. Si queremos buscar la intensidad de la corriente tenemos que dividir el voltaje entre la resistencia. Y si queremos buscar la resistencia tenemos que dividir el voltaje entre la intensidad de la corriente. Acá tenemos un multímetro, que es un aparato que nos va a permitir medir los elementos de un circuito eléctrico, por lo menos el voltaje y la intensidad de la corriente. Es decir, nuestro voltímetro se puede girar ese disco que tiene en el centro y podemos configurarlo para que nos mida corriente continua o corriente alterna. Además de eso, nos puede medir el voltaje, es decir, se puede convertir en un voltímetro o puede medir la intensidad de la corriente, es decir, se convierte en un amperímetro. Si queremos medir el voltaje, lo tenemos que colocar en paralelo, así como aparece en la gráfica entre dos puntos del circuito. Y si queremos medir la corriente, lo ponemos en serie, lo conectamos directamente a los cables y nos va a medir entonces la intensidad de la corriente. Ahí tenemos entonces un multímetro. Vamos a resolver un ejemplo aplicando la ley de Ohm. Calcula la intensidad de la corriente que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohmios y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 voltios. El gráfico del circuito sería el voltaje 30 voltios, nuestra fuente, la R, que es la resistencia 10 ohmios, y la corriente que circula por ese circuito, que es lo que queremos averiguar. Solución. Para darle solución a este problema basta con retomar los datos del problema, que en este caso serían la resistencia de 10 ohmios representado con letra R y el símbolo de ohmios es la letra griega omega y una tensión de 30 voltios, es decir que el voltaje es 30 voltios. Por lo que tendríamos nuestra pregunta I igual y es lo que tenemos que averiguar. Es decir, la intensidad de la corriente. Puede ser I mayúscula o puede ser I minúscula. Bien, paramos un momentico el video y tratamos de resolverlo. ¿Cuál de las ecuaciones de la ley de Ohm tenemos que utilizar para resolver este problema? Paremos el video. Ya. Retomemos y comparemos la respuesta. La intensidad de la corriente sería entonces I igual a B sobre R. Es decir, tendríamos que dividir 30 voltios
entre 10 ohmios. 30 entre 10 da 3. Y el resultado son A, que significa amperios. Es decir, que la intensidad de la corriente sería de 3 amperios. Por lo que necesitamos 3 amperios para alimentar a la lavadora de juguete. Ejemplo número 2. Calcula el voltaje entre dos puntos del circuito de una plancha por la que atraviesa una corriente de 4 amperios y presenta una resistencia de 10 ohmios. Un gráfico del circuito sería el siguiente. Calcula el voltaje. No sabemos entonces qué voltaje tiene esa fuente, pero sí sabemos la resistencia, que son 10 ohmios, y sabemos la intensidad de la corriente, que es 4 amperios. Sacamos los datos para nuestro problema y nos quedaría I, 4 amperios, R, 10 ohmios y B, que es la pregunta del problema. Paramos un momento el video y tratamos de resolverlo y luego comparamos la respuesta. ¿Listo? Utilizaremos entonces la ley de Ohm, pero esta vez tenemos que despejar. Si sabemos que I es igual a B por R, R que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda que el voltaje es igual a la intensidad de la corriente por la resistencia. Si reemplazamos los datos nos va a quedar que el voltaje sería 4 amperios por 10 ohmios. El símbolo de ohmio, recuerden la letra griega, omega. Por lo tanto, 4 por 10, 40 y el voltaje se mide en voltios. Por lo tanto, la respuesta es 40 voltios. Ejemplo número 3. Calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperios y una diferencia de potencial de 11 voltios. ¿Cómo sería nuestro circuito? El voltaje son 11 voltios, que es el voltaje que proporciona la fuente. La intensidad de la corriente son 5 amperios y la R, o sea, la resistencia, es lo que tenemos que averiguar. Sacamos los datos y nos quedaría I 5 amperios, B 11 voltios y R la pregunta del problema. Tratemos de resolverlo, paramos el video y tratamos de resolver el problema. ¿Listo? Miremos a ver si nos dio el mismo resultado. Tenemos que buscar R. Para buscar la R, o sea, la resistencia, tenemos que dividir el voltaje entre la intensidad de la corriente. En otras palabras, R es igual a 11 voltios dividido entre 5 amperios. 11 entre 5 da 2.2. Y como estamos buscando la resistencia, las unidades son ohmios. Por lo tanto, 2.2 ohmios es la solución.